Hola a todos, bienvenidos a otro video, a otra clase del curso de italiano intensivo A1 y A2. En este caso vamos a concluir con la lección 4. Vamos a terminar de ver las características y particularidades de los artículos determinativos. En esta lección vamos a ver cómo funcionan los artículos determinativos con las palabras extranjeras. Comenzamos primero leyendo este apartado. Dice l'articolo con le parole straniere. Nel caso delle parole straniere, la cui pronuncia diverge dal modo con cui scriviamo, di solito conta la pronuncia e non l'ortografía. Esto significa que en caso de las palabras extranjeras va a importar la pronunciación y no la ortografía, es decir, no va a importar cómo la escribamos. En el primer ejemplo tenemos la palabra champán. Esta palabra es una palabra francesa. Para el idioma italiano es completamente extranjera. ¿Cómo la voy a pronunciar si tengo que colocarle un artículo antes a la palabra? Voy a usar el artículo lo, por lo tanto va a quedar lo champagne. Per esempio, come lo sciatore e non come il chierichetto. Vamos a ahondar más en esto. ¿Por qué uso el artículo lo y no uso el artículo il? Si me remito a las reglas que vimos en la primera parte de esta lección 4 respecto a los artículos determinativos, tengo entendido que tengo que usar el artículo il si la palabra empieza con consonante. En este caso tengo la consonante C, la letra chi. Pero, como dice este apartado, tengo que prestar atención a la pronunciación. ¿Cómo pronuncio esta palabra francesa? Champagne. Es decir, como si comenzara con una S y una H. Entonces, en ese caso, la palabra misma me está indicando que tengo que irme a la regla del artículo lo. Empieza con S seguida de consonante, por lo tanto, voy a usar el artículo lo. Lo champagne. Esto sucede con todas aquellas palabras extranjeras que suenen como esta. Otro ejemplo, una palabra francesa puede ser la palabra chef, es decir, chef, la persona que cocina, el jefe de cocina, por ejemplo. Para nosotros en español es chef, pero siendo una palabra francesa se pronuncia chef, porque también comienza con ch, chef. Por lo tanto, en italiano tomo esta palabra como extranjera y voy a ponerle el artículo lo. Por lo tanto, voy a decir lo chef, no voy a decir il chef, sino lo chef. Entre paréntesis aclaramos que, por ejemplo, en la palabra chattore uso lo porque esta palabra se escribe y comienza con S seguida de consonante. Cumple la regla del artículo lo, ¿sí? Pero, por ejemplo, la palabra chierichetto, ¿sí? Se coloca el artículo il porque se escribe y se pronuncia con CH, ¿sí? Entonces, esta regla donde tengo que poner el artículo lo a pesar de que no cumpla con la regla de que se escribe con S seguida de consonante, tengo que prestar atención a la pronunciación. Vamos al otro punto. Por ejemplo, la palabra hotel o la palabra herpes. Son dos palabras extranjeras. ¿Qué es lo que sucede acá? La palabra hotel también es extranjera. En italiano la letra H no tiene pronunciación, es muda, al igual que en el español. Entonces, ¿qué artículo coloco en esta palabra? El artículo L apostrofada, porque la letra con la cual yo comienzo la pronunciación de esta palabra es la letra O, una vocal. Por lo tanto, voy a decir l'hotel, voy a decir l'herpes. Esta palabra también comienza siendo pronunciada con la letra E, una vocal. Acá la estoy usando en plural, por lo tanto uso el artículo gli, que es el plural de las vocales. Entre paréntesis me dice, la H è muta, la letra H è muta, è muda, e quindi è come se queste parole cominciassero per vocale. Lo que acabo de mencionar es como si estas palabras comenzaran por vocal. Otro punto con palabras extranjeras, por ejemplo, jazz, jackpot, jeans, jacuzzi, donde la letra J se pronuncia como si fuera una letra G. Por lo tanto, voy a meter el artículo que tengo que usar cuando escribo una palabra con letra G. Ese es el artículo il al singular y si la palabra está en plural, uso el artículo i. Por lo tanto, va a quedar il jazz, il jackpot, i jeans, il jacuzzi. ¿Qué dice abajo? Mentre si dice lo yodel, lo jugoslavo, lo juventino, porque esta es una regla que vamos a agregar a aquella que aprendimos del artículo lo,
en la primer parte de esta clase. Las palabras que comienzan con I seguida de otra vocal también usan el artículo lo. En este caso también atendemos a la pronunciación porque la J en este caso se pronuncia como si fuera una letra I. ¿Sí? Siempre en palabras extranjeras, entonces tenemos que tomar nota, prestar atención de cómo se pronuncia esa palabra para poner el artículo que responde a la pronunciación y no a cómo se escribe. Eso es todo en cuanto a las palabras extranjeras. Vamos ahora a otro punto. ¿Qué sucede con las siglas? Muchas empresas, por ejemplo, toman como nombre siglas, muchos organismos, etc. ¿Qué pasa en ese caso? L'uso dell'articolo davanti alle sigle. Anche davanti alle sigle l'articolo pone qualche problema, perché in linea di massima si concorda con numero e genere della denominazione completa. Esto quiere decir, en líneas generales, el artículo tiene que concordar con género y número de la denominación completa. Por ejemplo, si yo digo liusa, ¿qué estoy diciendo? Al plurale, sottintendendo gli Stati Uniti d'America, es decir, entendiendo Estados Unidos de América, voy a usar el artículo plural. No voy a decir lusa usando el artículo L apostrofada porque entiendo que estas siglas refieren a un conjunto de estados que se llaman Estados Unidos de América. Por lo tanto, uso GLI, una sigla plural, pongo un artículo plural y tengo que prestar atención a con qué letra empieza esa sigla. Otro ejemplo, la CIEE. ¿Por qué? Al femminile perché si sottintende la Comunità Economica Europea. Questo significa Comunità Económica Europea. Por lo tanto, en una sigla de un organismo que se entiende es femenino singular. Me remito a las reglas de los artículos determinativos que tengo que usar adelante de sustantivos o palabras que comienzan con letra consonante y son singulares, entonces llego a la conclusión de que tengo que usar el artículo la. Por lo tanto, la CIEE, la Comunità Economica Europea. Però fíjense lo che dice abajo, ma non è sempre così. A volte non è chiaro il genere delle sigle e nel caso del o della TAV, per esempio, inizialmente si è diffuso il femminile perché era sentita come sinonimo della tratta dell'alta velocità. Ultimamente sta guardando terreno il TAV, fíjense, artículo il masculino, razionalmente più corretto, visto que è la sigla di treno ad alta velocidad. ¿Qué significa esto? Lo mismo, tengo que prestar atención a el género y número de la sigla que voy a mencionar, que voy a leer, etc. En este caso tenemos una sigla que significa dos cosas completamente diferentes, es decir, que la sigla es usada para dos cosas totalmente diferentes. La primera significa tratta dell'alta velocità, quindi è femminile, uso l'articolo la. La misma sigla también significa treno ad alta velocità. Treno è maschile per quanto uso l'articolo il. Bene, quindi para resumir, facciamo il riassunto. ¿Qué tengo que prestar atención cuando me encuentro frente a siglas y tengo que colocar un artículo? Tengo que ver si esta sigla es masculina, femenina, singular o plural y aplico las reglas que aprendimos en la primera parte de esta lección 4. Bien, esto es todo en cuanto a las particularidades que restaban por ver sobre los artículos determinativos. Ahora vamos a pasar a ejercitar todo desde la primera parte de la lección 4 hasta acá. ¿Qué tenemos acá? Muchas palabras a las cuales yo le tengo que poner el artículo. Bien, la primera palabra es scuola. Scuola. Recuerden la guía que les enseñé anteriormente. ¿Qué tengo que hacer con cada una de las palabras? Por ejemplo, la palabra scuola, tengo que analizar, primero que nada, el género, masculino o femenino. Questa parola è femminile. Por lo tanto, descarto todo el articulado masculino. Segundo paso, determinar, analizar si la palabra es singular o plural. Esta palabra es singular. Descarto de los artículos femeninos, descarto los plurales, me quedo
Con los singulares, es decir, que hasta ahora me quedan dos opciones, el artículo la y el artículo L apostrofada. Lo último que tengo que hacer es analizar con qué letra o con qué letras comienza la palabra. Esta palabra comienza con la letra S, es decir, comienza con una letra consonante. ¿Cuál es entonces el artículo que tengo que colocar en esta palabra si ya descarté el artículo que se usa delante de palabras singulares femeninas que empiezan con vocal? El artículo la. Fíjense, acá aparece de nuevo la regla, la guía que les mencioné anteriormente, que me ayuda a determinar fácilmente el artículo correcto. Por lo tanto, acá el artículo correcto es la. Vamos a poner en mayúscula la scuola. Vamos ahora con la palabra pizza. La palabra pizza la analizzamos. 1. Determinare il genere della parola, maschile o femminile. Questa parola è femminile. Descarto, por lo tanto, los artículos masculinos. 2. Determinare il numero della parola, singolare o plurale. Questa parola è singolare. Por lo tanto, descarto los plurales femeninos. Por último, ¿con qué letra empieza esta palabra? Con la letra P. Por lo tanto, descarto el artículo que se usa para las palabras que empiezan con vocal. Es decir, la L apostrofada, me quedo otra vez con el artículo la. Vamos a otra. Libro. La parola libro è maschile o femminile? Questa è una parola maschile. Descarto el articulado femenino. Questa parola è singolare o plurale? Es una palabra singular. Descarto los plurales masculinos. Por lo tanto, hasta acá me queda el artículo il, el artículo L apostrofada y el artículo lo. Por último, tengo que analizar con qué letra o letras comienza la parola libro. La parola libro comienza con la letra L. Por lo tanto, descarto la L apostrofada, que sirve para palabras que comienzan con vocal, y descarto el artículo lo, que me sirve para palabras que comienzan con SSI de consonante, X, Y, Z, PS, PN y GN. Por lo tanto, el artículo correcto en esta palabra libro es il. Bien, hacemos la última y las demás se las voy a dejar de ejercicios. La última palabra que vamos a ejercitar es zucchero. Zucchero. Esta palabra es masculina o femenina. En italiano, esta palabra es masculina. Otra vez descarto el articulado femenino. ¿Esta palabra es singular o plural? Esta palabra es singular. Descarto los plurales masculinos. Por último, ¿con qué letra o letras comienza esta palabra? Esta palabra comienza con Z. Por lo tanto, el artículo correcto es aquel que me sirve para este tipo de palabras que comienzan con Z. ¿Cuál es ese artículo? El artículo lo. Por lo tanto, lo zucchero. Lo zucchero. Bueno, les dejo todas estas palabras para que practiquen y luego tienen más palabras para practicar, pero en la segunda parte del ejercicio son todas palabras en plural. Ahí ya les di una ayuda para que puedan determinar el segundo punto de la guía, son todas plurales. Por lo tanto, lo único que les quedaría determinar es si son masculinas, femeninas y con qué letras comienzan. Bueno, esto sería todo en cuanto a la lección E4 de artículos determinativos. Los espero en el próximo video donde vamos a aprender a usar el verbo essere y el verbo avere, dos verbos importantísimos en la lengua italiana.